Good morning, everyone, and welcome to the HHCC Annual Luncheon and Business Expo. I'm Marcelino Benito. Buenos días a todos y bienvenidos. Now, we're excited here to have a conversation that sits right at the intersection of innovation, of business growth, and of course, personal branding. Today's world, as we all know, is changing very quickly, especially with artificial intelligence becoming a part of how we work, how we build our businesses, and present ourselves professionally. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, cómo pasar de ser invisibles a influyentes en un mundo digital que cambia constantemente. Just to be clear, this panel is not about replacing people with technology. It's about how we use these tools to become clear, to become more strategic, and more visible in who we already are. So without much more time to waste, let's get to our panelists who are joining us today. I'm joined by Dr. Brandy Munoz and Clarice Farina. And I want you guys to take a few minutes, briefly introduce yourselves and your expertise. Yes, absolutely. So Dr. Brandy Munoz, my expertise is in executive coaching. I'm also an author and an AI branding expert. What I do is help my clients realize their full potential through career branding in intelligence, artificial intelligence, and really through consistency, credibility, and clarity in their messaging. Clarice, platícanos un poco sobre usted y su experiencia. Yo soy una AI Business Trainer y lo que hago es ir a las empresas, entrenar al personal para la adopción temprana de la inteligencia artificial y que ellos no se sientan fuera del sistema, sino integrar la inteligencia artificial y potenciar el talento humano a través, yo no lo llamo inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada, donde el ser humano se sienta integrado y obviamente un entrenamiento donde las personas puedan utilizar la inteligencia artificial siempre para potenciar el negocio. So let's begin with a question for both of you. I'll do it in English and Spanish, but first up, obviously we're hearing a lot about AI, but many professionals still feel maybe uncomfortable, uncertain, maybe even overwhelmed about where to exactly start. So from your perspective, Dr. Munoz, what is the biggest shift in AI that we're seeing for professionals and business owners? No, that's a great question and a great concern as well. What I'm seeing is every company is investing in AI for streamlining work productivity. They're looking to help professionals not replace their work, but help them increase the performance of their work, and so they can get things done quicker, more streamlined, and also helps them to really tap into their innovation because they're able to leverage the technology to really understand how they can take their work to the next level. So it's definitely an asset. Clarice, platíquenos un poco sobre cuál es el cambio más grande que está creando la inteligencia artificial para los profesionales y dueños de negocios en este momento. Como la doctora Brandy decía, yo siento que la productividad es uno de los principales, digamos, focos para la inteligencia artificial, pero también siento que nos da esta omnicanalidad y omnipresencia que a veces con solo nosotros como seres humanos no la tenemos. Entonces nos da la oportunidad de estar en diferentes lugares al mismo tiempo, como por ejemplo yo estoy aquí hoy y mi clon está en Instagram dando contenido y mi plataforma está con mis clones dando clase con mis alumnos. Entonces siento que una de las principales cosas es aumentar nuestro poder como seres humanos a través de la inteligencia artificial. ¿Y eso cómo lo hacemos? No viéndola solamente como una estrategia, como una herramienta, sino como una propia estrategia. Porque ¿qué es lo que pasa? Y tú lo decías al principio, no viene la inteligencia artificial a sustituir humanos, pero sí viene a sustituir procesos, y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar. So it doesn't replace people, but it replaces processes, streamlines processes. So Dr. Munoz, you've done work around professional branding and career development, including how AI can better support that process. So how can professionals use AI to better define and communicate their value in a way that feels more authentic and perhaps even more credible? No, absolutely, and that's really the key, is to help to train your AI tools to understand your voice and your authenticity. And so the more that you give it prompts and tell it, how you want your messaging to be, it's going to learn your voice and your behaviors, and it's going to create messaging that really resonates with your brand. Many people struggle with maybe clarity in how they present themselves across resumes, LinkedIn, bios, even interviews. So what are some practical ways that you believe AI can help create that
consistency and help us strengthen really that professional narrative that we all want to get across. Yes, no, absolutely. I mean, some of the ways that individuals can do that is to really understand their target audience. They need to understand who they're wanting to market to, whether it's a service or a product, and really do the research and understand what that demographic wants, what are their needs, what are their pain points, and how are you going to help them resolve whatever they're trying to do better, or however they want to improve themselves or improve their life through your services or products. Understanding your audience and your client is really going to help craft the messaging that's going to make it more connected to that individual and to that service and product. Clarice, ¿qué significa que la IA es una herramienta de posicionamiento para los negocios? Posicionamiento siempre y cuando tengas una estrategia clara, ¿verdad? Entonces yo siento que si tienes tu plan completo de negocios, eso que tienes se va a ver potenciado tal cual pusiéramos una lupa en la inteligencia artificial. Entonces lo primero es tener el plan. ¿Cómo se puede potenciar? Sabemos que las redes sociales hoy en día lo son todo, ¿no? Digamos que la nueva moneda es la atención. Cuando tú tienes atención, ya tú lo tienes todo. Cuando tú tienes una comunidad, ya tú puedes vender lo que sea. Hoy en día dejó de ser importante a veces hasta el mismo sentido del negocio, sino cómo te marketeas, cómo la gente te ve. Entonces yo siento que la IA te ayuda a alcanzar, te ayuda con la data, con los análisis, con la estadística, porque maneja demasiada data al mismo tiempo y los resultados se incrementan ¿a través de qué? A través de tener una estrategia, unirla con la inteligencia artificial. Y para los negocios yo siento que es la atención, la exposición y además de social media creo que es el alcance, porque además te da la globalidad de si yo tengo una comunidad que habla un idioma, por ejemplo, hablar en otro idioma o tener una cultura que a lo mejor no es la mía, como lo tenemos en Houston, que es un melting pot. Entonces a lo mejor yo soy venezolana, tú eres colombiano y yo puedo hablarte desde mi negocio como hablan los colombianos, entonces voy a hablar el mismo lenguaje que tú, el mismo argot, la misma cultura y conectar. Yo siento que la hiperpersonalización hoy en día lo es todo y por eso ya tú no compras productos ni servicios, compras experiencias. ¿Dónde usted piensa que está la mayor brecha entre usar la inteligencia artificial y usarla realmente para de verdad crecer? Yo siento que los que están jugando ahorita con videos, con imágenes, pero sin estrategia, lo que están haciendo es agarrar una estrategia débil, le pongo inteligencia artificial, debilito más la imagen de la empresa o la estrategia o la planificación. Cuando yo uno lo que es el ser humano con su esencia, con su propósito, desde el autoconocimiento, ahí es donde se exponencia. Entonces, lo podemos ver a través de clones digitales hiperrealistas, avatares AI influencers. Lo podemos ver en la parte de productividad. Hay muchas herramientas de productividad a través de la inteligencia artificial. Entonces, yo siento que la manera en cómo los negocios lo tienen que usar es sentarse y hacerse dos preguntas. ¿Cuál es el proceso de mi empresa que yo puedo realmente automatizar? Porque no todo es automatizable. Y cuál es esa persona que yo puedo potenciar o ese talento que yo puedo potenciar a través de la inteligencia artificial. Fíjate que no estoy reemplazando nada, estoy tomando un proceso que puedo automatizar y una persona que puedo potenciar. It sounds like it's all about giving AI allows everyone to create more time for themselves. Is that really what it comes down to in terms of, business owners are busy, they have 30,000 things on their plate, and if AI can make their lives easier in one way to open up time for something else, that's an added plus, is that right? Oh, absolutely. It's all about that work-life integration, and that's what I really talk to my clients about is leveraging and understanding the AI tools is going to help free up time to market, to get more clients, to connect, to spend time with family and the community. So it definitely can be an asset for that work-life integration. Now, if someone is early on in their career, maybe even in the middle of a career pivot, starting a new career, what is one or two simple AI-driven habits that you believe they could start right now or this week to improve that visibility that all business owners really want? Yes, absolutely. Revamp your social media platforms, whether it's LinkedIn, Insta, X, whatever your chosen platform is, Facebook. Go on there and start posting. Start, creating posts about your subject matter expertise, industry, trends, anything that shows how you're connected to your brand and your services that you want to offer your clients.
Are there some common mistakes that business owners make when it comes to using AI that you feel it might be important to highlight? Missteps to avoid? Yes, definitely want to check the work. AI does not always get the answers right whenever you put the prompts in, so you want to review it and make sure that it matches the messaging that you're wanting to come across. So double check it, edit it, make it your voice. Don't just trust it 100%. La misma pregunta para usted, Clarice. ¿Qué errores cometen los business owners al usar la inteligencia artificial que tal vez pueden, si no lo usan correctamente, puede perjudicar el negocio? Primero, la automatización. Cuando todo lo automatizan, llega un momento en que la gente dice, ok, pero le estoy comprando a una máquina, o cómo me conecto empatía con esta máquina. Y lo otro es que nosotros tenemos que desarrollar en nuestros empleados o en nuestra cultura empresarial el pensamiento crítico antes de integrar cualquier cosa con inteligencia artificial. Entonces sí creo en la integración, pero una integración consciente, a través de que las personas tengan ética, responsabilidad, pensamiento crítico y puedan, después que tienen estos valores, ¿verdad?, con la transversalidad de la ética, que es muy importante. Recordemos que la IA, aunque cree que tiene conciencia, no tiene conciencia, ¿ok?, nunca va a sustituir esa parte. Entonces es entrenar al equipo, y luego que el equipo esté entrenado con valores, misión, la estrategia, el plan, las metas de la empresa, entonces ahí recién integrar la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Sin ningún entrenamiento integramos inteligencia artificial, los empleados se sienten perdidos, los clientes no entienden qué está pasando en la empresa. Entonces yo siento que la adopción rápida, no progresiva, es uno de los errores. Luego, no preparar a nuestra empresa antes de integrar la inteligencia artificial es uno de los errores. Y otro de los errores que tú dirás, bueno, no es tan común, pero es más común de lo que uno piensa, es que las personas traen herramientas de casa. Y esto es muy grave, porque además aquí no hemos hablado del compliance, de la parte legal, de la parte de compartir data, y esto es bien importante. Y cuando yo voy a las empresas, lo primero que digo es: levante la mano quien trae herramientas de inteligencia artificial de casa y las usa en el trabajo. Y más del 80% levantan la mano, y esto es muy grave, porque si tú estás en una empresa, la empresa tiene que proveer herramientas seguras de inteligencia artificial, y eso es uno de los primeros errores que se comete como dueño de empresa. I think Clarice was also talking about how there's a danger to AI in terms of businesses don't want to lose that human connection, right? Business owners, whatever product you're selling, whatever service you're selling, I guess there's that potential danger if AI is not used correctly or wisely, that it takes away that human connection that makes us want the product or the service in the first place. So one, do you agree that that's a potential pothole to avoid, and how do you avoid that? It's a great point to bring up, and I think it really depends on how you're leveraging the technology. You still, again, want to make it authentic to your voice, to your brand, to your product, but you also want to make sure that you're not overusing it and you're not underusing it, because sometimes you may try to create a brand, and whenever the messaging comes out, it's not coming out holistically. And what I mean by that is, if you're trying to create a new logo or you're trying to create a new tagline, you want to make sure that when you're putting those prompts in, that it's understanding how you're going to be using it. So you really do have to give it instructions and train it, and then make sure that you're looking at all the mechanisms that you're using, and really taking that time to double check, what really is the end goal. And so that can really help to keep that human element to the AI tools that you're using. So I think I've heard both of you talk about visibility, but also influence. So what is the difference, tell our viewers what the difference is between being visible and being influential in today's, digital AI-driven economy? Absolutely. So what I tell my clients, influence is built with trust and credibility. You have to build your brand through that trust and credibility. And what that means is just having connection. How are you connecting to your audience through your services and products? Are you creating messaging and storytelling that really shows the authenticity of you and connection to your product? And so that's really the key, is being able to tell that story of how they can connect to you and your services. ¿Cuál es la diferencia entre de verdad ser visible y ser influyente? Hay una diferencia, me imagino. Para mí hemos cambiado hoy en día la vitalidad, lo que es vital, por lo viral, ¿verdad? La gente quiere cosas virales, pero lo viral puede ser cualquier cosa. Algo vulgar que a lo mejor no se alinea con la empresa, algo random
que no tiene nada que ver con el tema del servicio, del producto, de la empresa o del negocio que está representando. Entonces, viral es desordenado, es caótico. En cambio, influencia se construye paso a paso. Tú tienes que ser una autoridad en el tema, en el servicio, en el producto que tú ofreces. Entonces, ¿qué pasa? La viralidad puede ser algo rápido que se acaba, efervescente que se apaga. En cambio, la influencia real viene de tú crear una autoridad con unas bases sólidas. Es como cuando construimos, primero en el edificio van las bases y ahí vas construyendo. Entonces, en el lugar donde tú llegas, de repente es un poco más lento, pero es más seguro. Y lo que pasa con la inteligencia artificial es que en la empresa hacen algún video, se va viral, pero se pierde. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está queriendo proyectar? Se quiere monetizar, se quiere vender, se quiere posicionar en un nivel. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. Lo viral es caótico, es desordenado, puede ser rápido, pero efervescente. En cambio, la influencia es algo que tú mantienes y siempre es escalón sobre escalón, se va construyendo. Can AI help you do both? Become more influential and become more visible? Absolutely. It can do both as long as you're leveraging it and using it through the functionality that it's meant to, which is to supplement, to support, not to own and create your brand. It's to supplement and support that brand. So how do you use AI without really losing what we were talking about earlier, that humanity, that voice, that identity, that authenticity? I can talk about being in reporting and using AI. We want to use it a certain way, but we don't want it to write our scripts. We don't want it to craft our stories. That loses my voice, how I tell a story. It's not the same as how AI would do it. So how do you use AI without losing your voice, especially when personal story and culture oftentimes are so important in branding and businesses, much like the many businesses we have at an event like this? Yeah, absolutely. So one of the things I recommend is to do some free writing, journal, do an outline of what you want your messaging to be. That way you're speaking it through your lens, through your story, and then you can feed that into AI and say, okay, now I want to check for grammar, I want to make it flow, I want more clarity, and then that way it's your own words, not AI generating the words for you. La misma pregunta para usted, ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial para no perder la voz, la identidad, especialmente cuando la cultura, como usted habló antes, es tan importante en muchos de estos negocios, hispanos especialmente? No estoy de acuerdo en algo que tú dijiste en el sentido que yo lo uso diferente, porque tú dices, de repente no quiero que escriba mis scripts, y está bien, pero fíjate lo que yo hago, y esto es algo que le va a servir a todo el mundo. Yo tengo horas y horas y horas de grabaciones mías de mis clases, de mis conferencias, tengo todos mis libros subidos y tengo un GPT o un GPT funcional donde habla, piensa y hace todo exactamente como yo lo haría. ¿Por qué? Porque tiene cientos de horas de contenido. Donde yo voy, yo tengo un micrófono y ahí tengo todo guardado. Entonces, ¿qué hago? Todos esos audios yo los subo a mi GPT, los convierto en documentos y mi GPT sabe cómo hablo. Mi Claude tiene una sección específica donde yo escribo. Entonces ahí yo monto todos los artículos, los magazines, los periódicos donde he estado. Entonces tiene mi estilo de escritura, tiene todo lo que yo tengo. Cada vez que gano un premio lo subo allí. Le digo cómo llegué a conectarme con esa persona, las técnicas que yo utilizo para ir a un networking, en mi elevator pitch. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le pido cualquier respuesta, está muy personalizado porque tiene toda mi información. It doesn't make up, o sea, no está inventando nada porque yo le di todo. Yo le di lo que se llama en inteligencia artificial el knowledge base o la base de conocimiento. Entonces, sí puede escribir cosas por mí porque simplemente está tomando, claro, y tú le tienes que hacer una configuración, un setting que solamente tome la información que yo le estoy dando. Y esa es la manera en cómo tú puedes usarlo perfectamente para hacer cosas muy personalizadas, escribir una carta como tú la escribirías, dar una conferencia como tú la darías, porque ya tienes información, no está yendo a la web, no está yendo a la data, está yendo a mi data. I'd like you to touch on what she was saying in terms of AI is constantly learning, and it sounds like the more you give it about yourself, it learns you. And to your point, you're right. My AI that I use at the station, in the last year, it's how it writes, how it proposes certain questions. It does learn my style. So
Could you talk about that? Your thoughts on feeding it more about you to make it a better tool? Yes, absolutely. So it is artificial intelligence in that it does need to learn about who you are, who they're writing about. And so the more information, biography, demographic, all of that, the more information you feed it, the more it'll learn your voice, how you like to frame your your brand, how you like to sound, if there's certain words that you like to use. So the more you teach it, it's just like a student. It's going to learn, it's going to take it in, and you're going to see improvements over time. That, to your point that you made earlier, it's not perfect though, right? Do you need to double check? Yes. Could you talk about that as well? Yes, so you do have to double check because AI has a tendency to hallucinate, if you've heard that term, and what it can do is, just like any other technology tool, it can go in a different direction out of nowhere. And so if you start to see that you're giving the AI your engine prompts and it's going in a different direction, it may be time to shut it down and refresh or try a different app. So it's good to have a number of different tools, not just rely on one tool, because every tool has different strengths and areas of opportunity for, depending on the type of work that you're doing. ¿Puede platicar un poco sobre eso, la importancia de que la inteligencia artificial no es perfecta? Sí, de hecho, esto que dice la doctora Brandy, yo lo hago siempre. Yo hago un crossing tool y yo tomo, por ejemplo, si estoy trabajando con ChatGPT, me voy a Claude y Claude lo hace un polish o lo refina un poco más. Y si, por ejemplo, tengo que hacer una investigación, entonces yo voy a Perplexity porque yo a veces hago artículos de investigación. Entonces Perplexity es un researching tool. Entonces yo voy ahí y hago todo el research. De repente si estoy en mi computadora y estoy trabajando en algo y estoy pues en el entorno de Google Workspace, voy a usar Gemini porque está conectado a toda mi base de conocimiento. Entonces sí siento que hay que hacer hay que cruzar información y hay que refinarla y siempre, siempre, siempre el ojo humano antes de que cualquier cosa pase. ¿Por qué? Porque también recordemos que la inteligencia artificial, aparte de alucinaciones, tiene algo que es un sesgo, y el sesgo cognitivo, por ejemplo, tú le dices a ChatGPT, crea una imagen de una mujer latina, ¿y cómo la crea? Muy, muy sexualizada, y las mujeres latinas no todas somos así. ¿Ok? ¿Eso qué es? Un sesgo, porque eso fue entrenado al final del día por data, y la data que tomó pues no siempre es la realidad, porque yo también soy parte de la data y no soy parte de esa realidad. Entonces hay que revisar sesgos, hay que revisar todo lo que es la parte de ética en cuanto a raza, el ser humano, digamos, en diversidad como somos, y siempre doble chequear esa parte. Y cuando hablamos de temas muy delicados, política, leyes, siempre, siempre, siempre hay que doble chequear todo y cruzar herramientas. AI, I found, can be pretty intimidating for a lot of folks who are maybe just starting. It took me a really long time to even play around with it in my workspace. So I'm curious, for those who are a little apprehensive about it, maybe unsure about where to begin, there's so many AI systems out there. What is a nice, smooth, soft entry point to the world of AI that you would recommend for folks who maybe just want to dip their toes in, maybe even before they officially project it or invest into their business? Yeah, absolutely. I strongly recommend taking an AI course. There's several free ones online or through like the Houston City College that can just give you information on the different types of AI, all the tools, what their strengths are, what their areas of opportunity are. And then, ChatGPT, it's OpenAI, it's free, that's an easy one. A lot of companies are also investing in Copilot for their workplaces, and so if it's free in your workplace, you might try emails. Maybe you draft an email and ask it to draft an email to your manager or to a coworker, and just start small there. That's a great way to just kind of dip in there and just see, how it works for each individual. And I think, yo creo que hablando, por ejemplo, tú agarras el ChatGPT, que es la versión gratuita. Todos los modelos de lenguaje tienen versiones gratuitas. Llama, Copilot, Gemini. Entonces empezar por la versión gratuita, no comprar nada todavía y empezar a hablarles.
¿ok? ChatGPT tiene el micrófono que es para dictado y después tiene la conversación interactiva que también es muy interesante. Y comenzar hablándole y pidiéndole cosas a ver cómo responde. Cuando la gente rompe el hielo y empieza a ver, oh, me respondió, oh, me ayudó con esto, cosas fáciles, sencillas, una receta, un trabajo, redactar un email, un role playing con un coworker que es muy delicado hablar y de repente hace, oye, mira, esta persona es de esta determinada manera, ¿cómo le respondo? ¿Cómo hago esto de manera más suave? ¿Cómo lo suavizo? Tengo esta idea, ayúdame a hacer un plan de negocio, algo así. Claro, algo muy básico y empezar por las versiones gratuitas y probarlas todas y después con la que se sientan más cómodos pues ya arrancar y pagar. Y con la inteligencia artificial a todo el mundo yo les recomiendo no compres la versión del año, compra un mes y después si te gusta porque avanza muy rápido. Okay. We have a few minutes left, so I want to close with this question for both of you. If there is one mindset shift that someone needs to make to go from invisible to influential, as we discussed, what would that shift in mindset be? You definitely want to embrace a growth mindset and try to break out of what a lot of us get into is our fixed mindset that there's just one way to do things. AI and technology is all about having a growth mindset. So really be open, be curious, be a student again and really learn about the technology, about the different platforms and just explore, and that can really help just open the mind to the possibilities with AI. ¿Qué cambio de mentalidad se necesita para de verdad pasar de invisible a influyente con la inteligencia artificial? Creo que ya nos tenemos que quitar la frase de que inteligencia artificial es el futuro. Estamos en el presente, el que no lo use simplemente se va a quedar atrás. Yo le diría que la adopción temprana es uno de los cambios que tenemos que hacer. La gente tiene que empezar a utilizarla porque si no la inteligencia artificial te va a utilizar a ti. Tú no la usas, ella te usa a ti como un patrón, como un número, como una estadística. Entonces siento que es eso, tener la mente abierta a que se puede usar en diferentes maneras. No tiene que ser invasiva, no le tienes que dar tus datos personales, pero sí tener una mentalidad de crecimiento y saber que si tienes un negocio es la mejor manera de impulsarlo. No la utilizas, te quedas atrás. Any quick takeaways or last thoughts to our viewers that you think we didn't address that might be helpful? Anything you want to hit? The only thing I would say is just be yourself, be authentic, and think about how the importance of connection whenever you're leveraging AI for your brand. So always be you, and that's always what's going to get you as far as you want to go. ¿Cualquier cosa que quieren añadir? Para mí diría que no perdamos el pensamiento crítico, saber el conocimiento es muy importante y que estemos abiertos a aprender. Como lo dijo Brandy, hay un montón de oportunidades allá afuera para poder formarse y siento que la educación continua es parte de tener un mindset para integrarse a la inteligencia artificial. I think don't be scared, right? Don't be scared. No tengan miedo. No tengan miedo. Thank you both for such a powerful conversation this morning. Gracias por compartir su experiencia y perspectiva con nosotros hoy. If there's one takeaway from this conversation, I think that it's AI, as we discussed off the top. AI is not replacing anyone. It's not replacing who we are. It's really perhaps amplifying how we're able to show up in our businesses, maybe in our workplaces. No se trata de ser reemplazados, sino de ser más intencionales y estratégicos con cómo nos presentamos todos al mundo. So thank you everyone for watching us and being here at HCC. We appreciate you. Enjoy the rest of the event.